Si pensamos en Tolkien y Lovecraft, lo primero que viene rápidamente a la cabeza es que son autores completamente opuestos. Uno nos llevó a un mundo de mitología estructurada, héroes nobles aunque con sus grises, y un universo donde el bien y el mal tienen un propósito claro. El otro nos sumergió en relatos de horror cósmico, en un universo indiferente y caótico, donde la humanidad es insignificante frente a entidades imposibles de comprender. Pero, ¿realmente son tan opuestos? Ambos construyeron mundos literarios profundamente simbólicos, repleto de lenguas ficticias, criaturas más allá de la imaginación humana y textos antiguos que revelan verdades ocultas. Pueden conectarse con sus fuentes literarias, mitos nórdicos, literatura gótica, pero lo más interesante, ambos escribieron con la convicción de que estaban explorando algo mucho más grande que una simple historia de ficción. Entonces, ¿qué nos puede revelar esta comparación? Este video no busca fusionarlos en una sola visión, ni convertir a Sauron en un primigenio. Lo que queremos es entender cómo dos mentes brillantes, desde extremos aparentemente irreconciliables, pueden tocar puntos en común. Tanto Tolkien como Lovecraft construyeron sus mundos a partir de textos antiguos y mitos fundacionales. Pero mientras uno buscaba preservar la tradición y darle un nuevo brillo, el otro nos advertía sobre los horrores que estas historias podían ocultar. Tolkien era un filólogo obsesionado por textos antiguos. Sus historias están construidas sobre manuscritos ficticios como el Silmarillion o el Libro Rojo de la Frontera Oeste. De alguna forma buscan emular la forma en la que las civilizaciones registraban su propia historia. Por otro lado, Lovecraft nos presenta un mundo en el que ciertos libros contienen verdades demasiado terribles para la mente humana. Textos como el Necronomicon revelan horrores cósmicos que pueden arrastrar a la locura a quien acceda a ellos. Puede suponerse el mito como el puente entre lo conocido y lo desconocido, pero si bien ambos enfoques de ambos autores son distintos, a la vez plantearon la propuesta de crear universos propios en los que los textos antiguos son claves para comprender la realidad. En Tolkien, por supuesto que estos libros dan sentido al mundo, conectan el presente con un pasado glorioso o trágico. En Lovecraft son advertencias, fragmentos de un conocimiento prohibido, que nunca debería haber sido descubierto. Tolkien construyó la Tierra Media como un mundo profundamente influenciado por la mitología nórdica y la tradición cristiana. Lovecraft, en cambio, bebió del folclore oscuro de Nueva Inglaterra, de los cuentos de Edgar Allan Poe y de la literatura gótica europea. Sus historias están cargadas de referencias a tradiciones de brujería, monstruos ancestrales y supersticiones locales. Pero el punto clave es que Tolkien y Lovecraft usaron la mitología del pasado para construir mundos con sus propias reglas y sus propios horrores, aunque claro, con propósitos opuestos. Pero si tratamos de buscar algún nexo, podemos encontrarlo en Lord Dunsany, un escritor irlandés de fantasía temprana que creó relatos sobre tierras oníricas y dioses distantes. En ellos puede verse reflejados la majestuosidad de, por ejemplo, Valinor en Tolkien, pero también en las tierras del sueño en Lovecraft. Mientras que Tolkien admiraba la prosa poética que tenía Lord Dunsany, y por supuesto entiendo yo también la capacidad para crear una mitología creíble, Lovecraft imitó su estilo en sus primeros relatos, como La Nave Blanca y Los Gatos de Ulthar. Tal vez este autor represente el punto de encuentro entre la fantasía esperanzadora de Tolkien y el horror existencial de Lovecraft. Visión que por supuesto no compartía Tolkien. Estaba muy lejos de la visión nihilista de Lovecraft. Pero no podemos negar que algunas de las criaturas de la Tierra Media
Media evocan el mismo tipo de miedos que los primigenios, entendidos como seres antiguos, insondables y terribles, cuya mera existencia desafía la razón humana. Aunque Tolkien, sin escribir estrictamente horror cósmico, ciertas criaturas de la Tierra Media encarnan aspectos del tipo de miedo Lovecraftiano. Uno de los ejemplos más visibles son los Balrogs, Maiars corrompidos por Morgoth en un pasado muy antiguo, que se constituyen como seres de fuego y de sombra. En particular, conocemos el que aparece en la narración de El Señor de los Anillos y que habita en las profundidades de las montañas de la Tierra Media. Su presencia evoca el terror de los primigenios de Lovecraft. Es una antigüedad incomprensible para muchos, dado que existen desde las primeras edades de la Tierra Media y permanecen ocultos en la sombra de la historia. Son una presencia abrumadora que de hecho Gandalf mismo encuentra que ha encontrado la horma de su zapato. Y posteriormente se va a dar una suerte de empate técnico porque ambos mueren. Los Balrogs tampoco tienen forma definida. Por supuesto que no tienen alas. Y en realidad son masas de oscuridad, de fuego, muy difíciles de percibir en su totalidad. El Balrog de Moria podría verse como figuras que nos remiten a Nyarlathotep o Hastur, entidades cuya mera presencia alteran la realidad y generan desesperación. Por supuesto que, desde mi punto de vista, el Balrog es una de las criaturas más Lovecraftianas en Tolkien. Antigua, incomprensible y con un poder que aplasta la voluntad humana. Ni te cuento la élfica. Pero si de bestiario hablamos, no nos podemos olvidar de Ungoliant, la misma manifestación de la nada, de la oscuridad. Un ser arácnido también muy antiguo que ayudó a Melkor, el primer señor oscuro, a destruir los árboles de Valinor. Por supuesto que es otro horror digno de Lovecraft. Su naturaleza es terrorífica porque representa el vacío absoluto. No tiene un origen claro. Hay especulaciones. Se dice que proviene del vacío, pero su existencia no deja de ser un misterio. También posee un hambre insaciable que lo alimenta de luz y de energía y tiene un poder sin control. Morgoth mismo, uno de los seres más poderosos en la Tierra Media, le teme a Ungoliant, que tiene similitudes con Shub-Niggurath, la devoradora de vida. Su hambre es insaciable y su naturaleza también es caótica, y nos lleva a pensar en los dioses exteriores de Lovecraft. Ungoliant es el horror de la nada encarnado, una fuerza sin propósito, sin demasiada conciencia y que solo posee un norte: calmar su hambre que no tiene fin. Pero en la Tierra Media también habitaron los Nazgûl, los espectros del anillo, que juegan como una manifestación de la corrupción del alma, pero que a fines prácticos son una amenaza más psicológica que física, dado que no tienen forma visible, carecen de una identidad y son solo sombras de las que se percibe su forma cuando se colocan alguna túnica. A su paso transmiten un miedo puro, su sola presencia paraliza a los mortales y por supuesto no pueden ser derrotados fácilmente. Los Nazgûl evocan a criaturas como los Viaiki o los servidores de Nyarlathotep, criaturas que existen en un plano diferente al humano y que no pueden ser percibidas del todo. Los Nazgûl también representan el horror psicológico de Lovecraft, el miedo a lo invisible, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo inevitable. Tanto Tolkien como Lovecraft exploran estos miedos, principalmente el miedo a lo desconocido, pero desde diferentes enfoques. Para Tolkien, el miedo es una prueba a superar. Hay un orden divino en el universo. La valentía, la esperanza y la fe pueden efectivamente vencer al mal momentáneamente. Pero para Lovecraft, el miedo es la prueba de la insignificancia humana. El universo es caótico e indiferente, y el conocimiento solo trae desesperación. Mientras que para Tolkien, lo desconocido es un desafío que propone, invita a una aventura, para Lovecraft es la confirmación de que el universo nos ignora.
Entonces, ¿es la Tierra Media un lugar con horrores Lovecraftianos? Y en parte sí. Ambos autores compartían un miedo profundo por lo antiguo, por lo oculto, por lo incomprensible. Sin embargo, mientras que Lovecraft veía esto como una condena, Tolkien lo representaba como un reto a superar. Y hay múltiples simbolismos de esto, incluso cuando las palabras son magia o maldición. Para ambos autores, el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino que el lenguaje es un poder en sí mismo. Tolkien lo usaba para construir armonía y orden en su mundo. Lovecraft, por otro lado, para tratar de expresar lo inefable y lo prohibido. Para Tolkien, el lenguaje es un acto de creación. Por ejemplo, en el Ainulindale, el mundo, si bien nace de la música, se crea a partir de una palabra de Ilúvatar. Incluso los nombres tienen su propio peso ontológico. Llamar a alguien por su nombre verdadero permite revelar su esencia. Pero para Lovecraft, el lenguaje es un intento desesperado de describir lo que está más allá de la comprensión humana. Su prosa está llena de adjetivos ambiguos: indescriptible, innombrable, inhumano, y frases enrevesadas que insinúan más de lo que explican. Lo cierto es que en ambas mitologías, pronunciar ciertos nombres no es para nada trivial. Los nombres tienen peso, evocan poder, y en algunos casos también pueden invocar horrores. En Lovecraft, con Cthulhu, su nombre mismo es un enigma. Se nos dice que los humanos no pueden pronunciarlo correctamente, pero al intentar hacerlo, de algún modo, lo acercan inevitablemente a la realidad. En este sentido, algunas lenguas no solo transmiten información, sino que contienen poder en sí mismas. En ambos autores hay idiomas que corrompen, invocan fuerzas oscuras o alteran la realidad. Por ejemplo, la lengua negra de Tolkien. Originalmente fue creada por Sauron para los orcos y los siervos de Morgoth. Su sola pronunciación es agresiva, es dura. Incluso hasta los orcos prefieren evitar su uso. El anillo único lleva una inscripción en esta lengua, que solo aparece o se deja ver cuando el anillo es expuesto a altas temperaturas, o cuando Gandalf decide pronunciarlo. El Rilienian, o como verga se pronuncie, dado que los humanos no podemos pronunciarlo, es la lengua de Cthulhu y la de sus seguidores. No es un idioma humano. Parece alterar la mente de quienes lo pronuncian. Aparece en inscripciones antiguas y en sueños de aquellos que tienen una conexión con lo arcano. En ambos universos, ciertas lenguas son fuerzas con el poder de moldear la realidad o, sencillamente, destruir la mente. Pero mientras que para Tolkien el lenguaje es un reflejo del orden divino y de la creación misma, en Lovecraft es un intento insuficiente de describir justamente lo indescriptible. Pero en ambos casos, las palabras pueden ser herramientas de poder, tanto para la armonía como para la perdición. Tolkien y Lovecraft parecen dos extremos irreconciliables. Uno construyó un mundo basado en el orden, en la mitología, en la esperanza, y el otro en el caos, en lo desconocido, en la desesperanza. Pero es posible encontrar una perspectiva en la que encontremos puntos en común, o profundizando más aún, ¿es factible una síntesis entre ambas visiones? Insisto, a primera vista no, pero si miramos más de cerca, encontramos inevitablemente algunas convergencias. Ambos autores crearon mitologías detalladas con historias que trascienden el tiempo. Ambos utilizaron lenguajes ficticios para dotar de realismo a sus mundos. Ambos construyeron monstruos que representan el miedo y la destrucción. Ambos autores exploran el miedo. Mientras que Lovecraft nos enfrenta a lo inconmensurable, Tolkien nos muestra que el miedo puede ser superado con el valor. Creo que podemos encontrar convergencias, más no síntesis, y descarto un poco ese camino. Pero podemos llegar a entender a Tolkien y a Lovecraft como dos caras del mismo
fenómeno: la fascinación humana por lo desconocido. Aunque inevitablemente la principal inquietud de Tolkien era la permanencia o la restauración del mito, ya que creía que el mundo moderno había perdido el contacto con las grandes historias, buscó devolverle al mito su poder subcreando un universo con su propia cosmogonía. Sus historias reflejan la lucha del bien contra el mal como un propósito trascendente. Pero por otro lado, Lovecraft entiendo yo que apunta a la disolución del mito. En sus relatos, sus dioses no son guardianes, tampoco son creadores benevolentes, sino sencillamente fuerzas indiferentes. El mito no nos protege, el mito no nos guía, pero es una verdad terrible que la humanidad no debería conocer. Su visión es profundamente nihilista, existencial. No hay un destino glorioso para sus héroes. De hecho, no hay héroes. Solo un vacío insondable. Pero ambas historias permanecen en el tiempo, porque creo yo que nos muestran lo que tememos y lo que anhelamos. Tolkien nos da la esperanza de que el bien puede prevalecer. Lovecraft nos recuerda que el universo es vasto e indiferente. Ambos nos enfrentan a lo desconocido, uno con valentía y el otro con horror. ¿Y usted qué piensa? ¿Comparte con que Tolkien y Lovecraft pueden encontrarse en algunos puntos o son autores completamente reconciliables? En serio, es una pregunta que me surgió a mí después de leer algunas cositas de ambos autores. Unite al canal, suscríbete. Si ya está acá, ¿qué vas a hacer?